Que Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión o a este nuevo tiempo, ¿cierto? En el que durante varias semanas he estado compartiendo una enseñanza que está relacionada con la madurez espiritual en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Ya esta noche quiero nuevamente abordar este tema ya a un séptimo capítulo ya, en la serie de capítulos que hemos estado desarrollando. Esta es la séptima ocasión en la que vamos a seguir hablando y desarrollando el tema de la madurez espiritual. Y quiero compartir con ustedes entonces esta noche el quinto capítulo de esta serie. Ya hemos ya compartido junto a ustedes 4 capítulos anteriores que nos han enseñado o guiado, ¿cierto?, hacia el desarrollo de la madurez espiritual. Y hoy en el capítulo 5 vamos a estar nuevamente hablando de una etapa más que resulta muy interesante e importante conocer, ¿cierto? Para poder que después, ¿cierto? De haber estudiado, después de haber escuchado, poder reconocer, ¿cierto? En nuestra propia vida qué etapa es la que nosotros como creyentes, como cristianos, estamos viviendo dentro de nuestra fe, dentro de nuestra vida de fe. Ya hemos enseñado definiciones respecto de la madurez espiritual que nos han hecho entender y conocer un poco el camino por el cual, ¿cierto?, vamos a transitar todos los que estamos deseosos, ¿cierto?, de experimentar y desarrollar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Entonces, la madurez espiritual es una meta que muchos de nosotros también queremos alcanzar. Es una meta que la mayoría de los creyentes, de los cristianos que sienten un férreo compromiso de amor por la obra de Dios, por la iglesia de Cristo. La madurez espiritual viene a resultar es entonces esa meta, ¿cierto? Para alcanzar ese lugar donde nosotros queremos estar, para poder servir de mejor manera, para poder servir en el reino de Dios con eficacia, para poder servir a Dios de manera excelente, poder servir a Dios de manera comprometida, con amor. Pues bien, creo que la obra de Dios requiere y necesita también de ese compromiso, de esa excelencia para poder servirlo. Y ya hemos avanzado en los capítulos anteriores, ¿cierto? Reconociendo eh, las etapas, ¿cierto? Que conllevan, ¿cierto?, a llegar, antes de llegar a un estado de madurez ya eh, absoluta. Vimos en las etapas anteriores cómo, cómo son las características, ¿cierto?, de esas etapas, donde lo que más resaltamos, lo que más vimos fueron precisamente no las características de una madurez espiritual, sino más bien las características de la inmadurez espiritual, ¿ya? Y las consecuencias que trae, ¿cierto? Y los frutos que genera una condición de inmadurez espiritual en la vida del creyente. De verdad que nos tocó ver bastantes características que definen, ¿cierto?, a aquellos que todavía no han alcanzado un grado de madurez. Y una de las cosas más relevantes, por ejemplo, que vimos en el capítulo anterior, respecto de la inmadurez espiritual, de la inmadurez de carácter, es que muchas personas, ¿cierto?, anteponen, ¿cierto?, los dones antes que el carácter. Muchos cultivan más el carisma que su propio carácter. Ya se regocijan, ¿cierto?, más en su don que en la relación con Dios. Eh, Cabe señalar que hay muchos que han sido favorecidos y favorecidas al recibir de parte de Dios dones especiales, talentos especiales, pero
muchos se han quedado, ¿cierto?, haciendo cultivar más ese don, ese talento, más que el propio carácter. Vimos en la clase anterior y dijimos que los dones son dados, pero el carácter es desarrollado. ¿Ya? Los dones Dios los da, pero el carácter es un trabajo que necesitamos que el Espíritu Santo vaya haciendo en nuestra vida. Pues la meta del carácter no es llegar a ser como cualquier persona o parecernos a alguien importante, sino que apuntar directamente, ¿cierto?, a la imagen y a la semejanza de Cristo Jesús, de Cristo el Señor. ¿Ya? Pues Pablo tenía ese propósito, el apóstol Pablo tenía ese fin, tenía esa meta por delante, que era poder llegar, ¿cierto?, a la imagen del el supremo llamamiento, como lo definía él, y eso no es más ni nada menos que la imagen misma de Jesucristo el Señor. Eh, Otra cosa muy importante que apuntamos antes de entrar, ¿cierto?, en el tema de hoy, es que la madurez espiritual no es un evento, sino más bien un proceso. Ya la madurez espiritual y alcanzar madurez espiritual no es cosa de un suceso o un evento específico, sino más bien es el resultado de un proceso que va a darse en nuestra vida de fe y en nuestra vida de creyentes. Ya no es que usted va a ir a un seminario de madurez espiritual, no es que después de haber quizás seguido todas estas clases usted ya está calificado o calificada como una persona madura espiritualmente. La madurez espiritual no está relacionada a un suceso, no está relacionada a un evento. La madurez espiritual está relacionada a un proceso por el cual usted y yo debemos de transitar todos los días y permanentemente. ¿Ya? Por lo tanto, para poder alcanzar y llegar a, a un estado, a una condición de madurez espiritual, vamos a tener que, sin lugar a dudas, cruzar y caminar a través de ese proceso. Bien, el capítulo de hoy está relacionado con la etapa de la madurez espiritual que se considera en término griego como huio o telio. ¿Ya? ¿Qué significa ser huio o telio? De acuerdo a esa gramática griega, ¿ya? Se define huio o telio como alguien que ha alcanzado madurez, ¿ya? Que ha alcanzado madurez espiritual y está listo para, ¿cierto?, ponerse en posición. Después de haber cruzado por tres etapas que nos hablaban de las características más bien de la inmadurez espiritual, desde hoy en adelante y desde ahora en adelante vamos a ver las características propias de aquellos que sí han alcanzado ya un grado de madurez espiritual y aquellos que aún no la han alcanzado, ¿cierto? También podrán ver, ¿cierto?, a través de esto, de estas características, qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta área, ¿cierto?, de madurez espiritual, ¿ya? Y en este nivel de madurez espiritual. Entonces, el huio o telio, ya estamos hablando de alguien que alcanzó madurez espiritual y está listo para ponerse en posición, ¿ya? Está listo también para que se le confíe autoridad y responsabilidad. Ya en esa condición de madurez espiritual, esta persona o este creyente ya está listo para que se le pueda confiar autoridad y responsabilidad. Está listo, ¿cierto? Si lo dijéramos en términos más bíblicos, para recibir la herencia del Padre. Vamos a poner un texto. Vamos a leer un texto. El texto va a ser el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos 14 al 16, que dice así. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Esa palabra es muy importante, la adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la palabra clave en este texto entonces? La adopción, ¿ya? Que hemos recibido, ¿cierto?, el espíritu de adopción, que nosotros somos adoptados hijos de Dios.
adoptados hijos del Señor, ya que, que hemos sido llamados, escogidos, elegidos, predestinados, ¿cierto?, para poder llevar adelante la obra del Señor, para cumplir, ¿cierto?, los propósitos eternos de Dios. Y cuando hablamos de adopción, estamos hablando, cuando el texto habla de adopción, por supuesto que no está hablando de la adopción que nosotros conocemos hoy día, estamos hablando de la adopción bíblica en los términos en que Pablo está escribiendo, es porque él conoce esa forma de adopción que existía en la antigüedad y en los tiempos en que esto se escribió. Ya la adopción bíblica, hoy día la adopción es totalmente diferente a la adopción bíblica que se practicaba antes. Por ejemplo, una persona que va a un orfanato, ¿cierto? Hace los debidos trámites legales y adopta a un niño. Pero en la antigüedad y en el contexto de la palabra que estamos leyendo, era algo completamente distinto. ¿Cómo se practicaba, cierto? En la antigüedad el padre entregaba a su hijo a un tutor, ya el padre de familia entregaba a su hijo, a su primogénito, ya lo entregaba a un tutor y este se encargaba de enseñarle servicio y obediencia. Pablo vivió esa misma experiencia porque él fue encargado a un tutor muy reconocido y muy avesado, ¿cierto?, en conocimiento y en sabiduría, como fue Gamaliel, ¿ya? Entonces, se entregaba al niño a un tutor para que éste le enseñara obediencia y servicio. Una vez que el niño era adiestrado en todas las áreas de autoridad, la responsabilidad del tutor era devolver al hijo al padre ya cuando cumplía por lo menos 12 a 19 años de edad. ¿Qué hacía el padre? ¿Cierto? Hacía una ceremonia donde le decía: hijo, ya te puedo confiar la administración de mi negocio porque ya había sido enseñado bajo la administración del tutor, ¿cierto? Bajo la administración de esta persona que se había encargado de enseñarle obediencia, responsabilidad y servicio. Entonces, el padre en una ceremonia, al recibirlo de mano de vuelta del tutor, decía: te confío autoridad y responsabilidad, te quito el tutor y te pongo ahora bajo mi cobertura, decía el padre. Al final le ponía un anillo y lo enviaba, luego de decirle: tú eres mi hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. ¿Ya? Una vez que el padre lo recibía, le ponía un anillo, ¿cierto? Y expresaba esta frase, ¿cierto? Que decía: tú eres mi hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Y eso es muy importante de señalar, pues esas mismas palabras son las que se oyeron cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, ¿verdad? Y una voz del cielo se oyó diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba preparado para, ¿cierto?, comenzar ahora con su tarea de responsabilidad y compromiso y de propagar y de anunciar el reino de Dios. Ahora ya el Hijo estaba preparado. Asimismo sucedía en la vida entonces antigua, donde el Hijo, ¿cierto?, que había sido puesto bajo tu tutela de, de un tutor, ¿cierto?, valga la redundancia, terminado el tiempo señalado por el padre, ¿cierto?, este volvía al padre, ¿cierto?, para poder hacerse cargo de los bienes y tomar responsabilidad, ¿cierto?, en los negocios del padre también. El libro de Gálatas, Pablo sigue hablando acerca de esto en el libro de Gálatas capítulo 4, verso 2, dice: sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces este que está siendo formado, que está siendo criado, va a estar bajo tutores, ¿cierto?, y administradores hasta el tiempo que el Padre señale, ¿cierto?, que ya está en condiciones de tomar compromiso, de tomar responsabilidad. Asimismo también creo que nos ve el Señor, creo que en este proceso de madurez espiritual nosotros tenemos un tiempo de preparación, un tiempo de formación, un tiempo de aprender, de comprender muchas cosas hasta que el Padre determine que estamos preparados para que se nos puedan confiar responsabilidades, se nos puedan confiar deberes, ¿cierto?, que nosotros debemos ejercer dentro de las tareas del reino de Dios. Entonces,
asimismo en lo espiritual decimos, ¿cierto?, que cuando una persona está lista para ser enviada, ¿cierto?, por el pastor e ir a hacer la obra de Dios es porque ha sido fiel, leal, probado y probada en la iglesia. Una vez que la persona haya madurado y esté lista para ser enviada como hijo de la casa, entonces el pastor, ¿cierto?, impondrá las manos y lo enviará bajo su bendición. ¿Ya? Qué importante es esto, porque de esa manera podemos ver que se desarrolla de manera perfecta el plan de Dios y el orden de Dios para poder enviar los nuevos obreros, a los nuevos pastores, a los nuevos líderes, a los nuevos hombres y mujeres, ¿cierto?, que seguirán en la extensión y en la administración de los asuntos del reino de Dios. Vamos a volver a señalar esto, que cuando una persona está lista para ser enviada, ya sea por el pastor o por su iglesia, ¿cierto?, a hacer la obra de Dios, ¿por qué? Porque ha sido fiel, porque ha sido leal, porque ha sido probado y probada en la iglesia. Y una vez que la persona haya madurado ya y ya vemos, ¿cierto?, ese desarrollo, ¿cierto?, esas características de madurez espiritual, este creyente, ¿cierto?, este hermano, esta hermana, significa que ya está listo para ser enviado como hijo de la casa. Entonces se le impondrán las manos, ¿cierto?, para que sea enviado bajo la bendición de Dios. Ahora, algo muy importante de señalar es que ahí también, antes de ser enviado, debe estar y debe estar presente el llamado. ¿Cuál es la diferencia entre ser llamado y ser enviado? ¿Ya? Porque una cosa es ser llamado por Dios al ministerio o a la obra de Dios, y otra cosa es ser enviado, ¿cierto?, por Dios para servirle. Entonces tenemos que entre llamado y ser enviado toma un periodo de tiempo dentro del cual ¿cierto?, se desarrolla, se prepara, se equipa a la persona. Y ese proceso seguramente va a tardar años, ¿ya? Porque no estamos hablando de la noche a la mañana, no es que yo a través solo de una conversación o en un mes, en 2 meses ya, digamos que hay alguien que ya está listo, preparado, ¿cierto?, calificado para ejercer un llamado, para ejercer un ministerio. Una cosa es ser llamado por Dios. Dios puede llamarte hoy mismo. Dios puede llamarnos hoy día mismo. Pero para enviarnos a hacer la obra de Dios, eso va a tomar un tiempo. Entre llamado y envío, ¿cierto?, digámoslo así, hay un tiempo en el cual tiene que haber un desarrollo, tiene que haber una preparación, tiene que haber un equipamiento. Y este proceso va a tomar bastante años, porque también dentro de ese proceso también habrá ciertos tiempos de inmadurez, tiempos de malas decisiones, tiempos de errores, de equívocos, de caer, un sinfín de situaciones que podrían darse en medio de esa situación. ¿Cuál es el proceso de Dios para ser enviado como hijos maduros? ¿Cuál será el proceso de Dios para que usted sea una o un enviado de Dios como un hijo maduro ya? Lo primero es que Dios nos llama. Lo primero que debemos de aprender a reconocer es el llamado de Dios sobre nuestra vida. Y el hijo maduro reconocerá ese llamado, ya porque tendrá un tutor, porque ha sido enseñado, porque ha sido formado, porque hay un pastor, un líder, ¿cierto?, que ha estado con él, que le ha enseñado el camino, que lo ha corregido en ciertas ocasiones, que lo ha disciplinado, que ha sido un formador, un capacitador, ¿cierto? Entonces Dios nos llama. Lo primero en el proceso de Dios es que Dios nos llama. Cuando ya estamos preparados, Dios nos enviará ya. Y quizás el llamado puede surgir en los momentos más inesperados para nosotros. Dios puede llamarnos en pleno proceso de inmadurez o en condiciones de mucha inmadurez espiritual. Pero Dios llama, y cuando Dios llama simplemente hay que obedecer. ¿Recuerda usted el caso de Samuel? Samuel desde muy joven, él
escuchó la voz de Dios hasta que fue donde el sacerdote Elí para contarle, ¿cierto?, que él oía una voz que le hablaba. Entonces el sacerdote Elí le dijo, bueno, cuando escuches esa voz nuevamente, tú le dirás, habla, que tu siervo oye. Eso no significó que Samuel ese día, esa misma noche o esa misma mañana, se convirtió en un profeta, se convirtió en un juez de Israel, se convirtió en el más influyente de los profetas y los jueces de Israel de su tiempo. No, desde ahí en adelante lo que comenzó simplemente fue un llamado, pero también comenzó todo un proceso de formación y un proceso de preparación, porque Samuel tenía que madurar, Samuel tenía que aprender, tenía que conocer muchas cosas más. Bueno, Dios nos llama en cualquier momento. Y podría Dios en este preciso momento estar llamando y estar haciendo un llamado a tu vida. ¿Ya? El único que nos llama es Dios. El único que puede hacer un llamado es Dios. No es una organización, no es un hombre. Por lo tanto, esa certeza, esa convicción, esa seguridad, nosotros debemos de tenerla, de que haya sido Dios el que nos llamó, que haya sido Dios el que haya provocado ese llamamiento en nuestra vida. Segunda cosa dentro del proceso de Dios para ser enviados. La primera, antes de ser enviado, es que Dios nos llama. La segunda es que Dios nos prepara. Hay un proceso de preparación del carácter, un proceso de preparación de la familia y la preparación bíblica en el conocimiento de Dios. Una vez que hemos recibido el llamado, lo que continúa, lo que debemos hacer y lo que debemos de trabajar en nuestra vida es ese proceso de preparación donde Dios tiene que tratar con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, tiene que el Señor tratar en nuestra familia, preparar nuestra familia y por supuesto la preparación bíblica en el conocimiento de Dios. ¿Es importante la preparación bíblica? Por supuesto. Una vez que Dios ha llamado, es mi deber, mi compromiso moral es prepararme para la obra, pues debo de tener conciencia de que lo que voy a hacer, lo voy a hacer en el nombre de Dios. Ser un líder, ser un pastor, una persona que va al frente, no es cualquier cosa. Estamos hablando de una preparación. El ingeniero, el médico, el abogado, todo el mundo se prepara, tiene un proceso de formación desde la sala cuna hasta salir de la universidad a los 20 años, 21 años, ¿cierto? Toda una vida de formación, de preparación para tener, ¿cierto?, un título que lo califica, ¿cierto?, en alguna área, ¿cierto?, de la vida. Y espiritualmente está todo muy relacionado, digamos, muy parecida, ¿cierto? La evolución es muy parecido al proceso, un proceso de preparación donde Dios tiene que tratar, moldear nuestro carácter, ¿cierto? Preparar nuestra familia y la preparación bíblica en el conocimiento de Dios. Entonces estamos hablando del proceso de Dios para ser enviado. Primero es que Dios nos llama. Segundo, Dios nos prepara. Tercero, Dios nos separa y nos ordena. ¿Ya? Este es el momento donde el Señor nos separa, ¿cierto? Nos aparta para Él, nos distancia aún más del pecado, del mundo y de las cosas que nos impiden nuestro crecimiento. Este es el momento donde se nos ordena, ¿cierto? También al ministerio estamos hablando ya en esta etapa de madurez espiritual, estamos hablando perdón, me llegó una compañía, estamos hablando de, eh, de un liderazgo, ¿cierto? Que se va a ejercer, ¿cierto? Para bien de la obra, para bien del servicio de Dios. Ya Dios nos separa, Dios nos ordena. Y ese proceso es tan precioso vivirlo, ¿cierto? Y tener plena conciencia, tener claridad, tener la certeza, la confianza, la seguridad de que Dios nos ha llamado, Dios nos ha preparado y Dios nos ha apartado, ¿cierto? Para su
ministerio. Dios es un Dios de orden. Y como cuarto punto en el proceso de, de- de- de Dios para ser enviado es que Dios ya nos envía. Eh, Esto fue lo que ocurrió ya con Pablo y Bernabé en el libro de los Hechos. Dios los envió. ¿Ya? Entonces esperemos a ser enviados, que el Señor nos respaldará y el Señor suplirá. Estamos hablando de la madurez espiritual, estamos hablando ya de la etapa del huío, del telio, que es de aquel y aquella que ya ha alcanzado un nivel de madurez espiritual y está, cierto, preparado y preparada para ser enviado. Ha recibido un llamado, ha sido separado y ahora el Señor lo ha enviado. El libro de Hechos, capítulo 13, versos 1 y 2 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Ya? Entonces, este proceso es muy, muy importante de conocer, ¿ya? Pues la madurez espiritual nos llama, nos invita permanentemente a hacer las cosas de manera ordenada, ¿ya? Hay muchos creyentes que salieron de muchas iglesias antes de tiempo y no esperaron a ser enviados como hijos, y como resultado perdieron, cierto, la herencia completa del padre, ¿ya? Así como le sucedió al hijo pródigo, que tomó la parte de los bienes, se sintió preparado para vivir la vida y simplemente tomó su parte y se fue y todo lo malgastó y todo lo perdió. Ya el apóstol Pablo fue llamado por Dios, recibió un llamado y después de 15 años fue enviado. Ya eh, lo mismo ocurrió con Jesús, 30 años, a los 30 años él fue bautizado y recién ahí comenzó a ejercer ya su llamado que el Padre le había conferido, ¿cierto? A David le tomó 15 años antes de ser rey. Antes que Dios envíe a alguien, primero Dios le confirmará el llamado, la cobertura espiritual, y el pueblo también va a reconocer eh, ese mismo, ese mismo llamado. Hay momentos en nuestra vida donde Dios mismo, ¿cierto?, va a ir, ¿cierto?, capacitándonos, formándonos y preparándonos. Ya en algún momento el Padre va a estimar que estamos preparados para que se nos confíe autoridad y herencia, que ya no estamos bajo tutores, ¿cierto?, o adiestradores, ¿cierto?, sino que ahora ya estamos bajo la supervisión directa del Señor. ¿Ya? Recordemos que cuando Dios nos confía algo, no lo determina por nuestras habilidades, dones o talentos, sino por el carácter y el fruto que hayamos desarrollado en nuestro caminar. Por eso no debemos anteponer los dones por sobre el carácter, sino más bien debemos de manifestar y de revelar, ¿cierto?, Eh, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Ya así, ¿cierto? Al servir a Dios, al servirlo continuamente se va desarrollando el carácter. Al esperar en Dios se vencen las adversidades, ¿cierto? Al aprender a perdonar a otros, a conocer a Dios íntimamente, se va encontrando el fruto. Todas estas cosas que son muy importantes son las que nosotros vamos a tener que vivir y experimentar, en la que Dios tiene que ir formando, desarrollando nuestro carácter, esperar en Dios, vencer las adversidades. ¿Ya? Eh, ¿Cómo? ¿Cuáles son las características de un hijo maduro, de alguien que ya ha alcanzado madurez? ¿Cómo sabe usted y yo que somos o que ya podemos estar en esta etapa de condición, o perdón, en esta etapa de la madurez espiritual? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué características? ¿Ya? La primera de ellas ya es que un hijo maduro, un creyente maduro,
es alguien que sabe oír la voz de Dios. ¿Ya? El libro de Romanos 8:14 al 16, lo vuelvo a leer, ya lo había citado antes, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Saber oír y obedecer la voz de Dios en todas sus formas, ya es lo que nosotros debemos de aprender, es lo que ya el creyente maduro, el hijo maduro, el que está preparado, ya el que ha sido formado, capacitado, ya sabe identificar, ya sabe conocer a través del testimonio interior, a través de la voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo, a través de las escrituras, de los sueños, entre muchas otras cosas que van dando señales de que ya hay una madurez espiritual que se ha ido desarrollando en nuestra vida. Esa es una característica primordial, fundamental de aquel que ha alcanzado madurez espiritual. La primera entonces es saber oír la voz de Dios. ¿Cómo? A través del testimonio interior, ya a través del Espíritu Santo, al leer las Escrituras, al tener sueños que vienen de parte del Señor. Y de muchas formas Dios va hablando y uno tiene que aprender a reconocer esa voz que viene de parte del Señor. Otra característica muy importante de aquel que ha alcanzado madurez espiritual es que está muerto a la alabanza y a la crítica. Él o ella ya ha muerto a la alabanza, no le interesa recibir halagos ni felicitaciones, y ha muerto para aquello, y ha muerto también a la crítica. Hay muchas personas a las que les gusta recibir alabanza y halagos de los demás, pero no pueden manejar la crítica, ¿se fija? Les gusta solo oír los halagos, las felicitaciones, pero cuando hay una crítica, se desmoronan completamente y ya no se puede manejar. El hijo maduro sabe recibir las alabanzas de otra persona sin que esto afecte el corazón, con sentimientos de orgullo o de vanagloria, ya porque está muerto a la alabanza. Y por lo demás, se entiende que la honra y la gloria le pertenecen solo a Dios. Entonces este creyente está muerto a aquello porque sabe darle la gloria a Dios y no toma nada para él, pues no podemos tomar nada para nosotros porque toda la gloria le pertenece a Dios. De la misma manera, cuando es criticado, no se ofende ni se molesta porque entiende que la crítica es parte de la vida del liderazgo, ¿ya? En este caso, de los que desarrollan un ministerio dentro de la obra del Señor. Un ministerio pastoral está expuesto, muy expuesto a la alabanza, al halago, pero también está muy expuesto a la crítica, a la murmuración, a la ofensa permanentemente. Ya, entonces debemos de morir a aquello, porque vamos a hacer perdón mis hermanos, tenía una visita aquí. Vamos a ser permanentemente expuestos a ese tipo de situaciones. Cuando describimos a un hijo humilde, una de las características es que sabe darle la gloria a Dios, sabe quién es Él en Dios y reconoce que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de Dios. Ya, por eso ni la alabanza ni la crítica le afectan. Hay personas que son así, que no, aunque usted lo halague, no sienten que no son palabras que afecten su orgullo, su vanidad, su vanagloria. Así también si usted los critica, los rechaza, son personas que se mantienen, como lo decíamos al principio de nuestro estudio de madurez espiritual, que mantienen un equilibrio emocional frente a la alabanza y frente a la crítica. ¿Ya? Ahora, esto es bíblico, sí,
Sí, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña aquello. Digo pues, dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ya? Entonces, nadie puede atribuirse ni gloria ni honra, por supuesto, ni pensar que al ser murmurado, criticado, ¿cierto? Ofendido, ya se ha perdido todo, ¿no? Porque lo primero que debemos de pensar cuando somos criticados, cuando somos ofendidos, es que ya hubo uno que fue criticado y ofendido primero que nosotros, y que fue el primero de todos nosotros. Él recibió también alabanza y recibió también felicitaciones. Es más, cuando Jesús entró en la semana de su pasión a Jerusalén, lo que hoy día se considera como el domingo antes de la resurrección, o el domingo de Ramos para algunos otros, él entró a Jerusalén recibiendo, siendo vituperiado, ¿cierto? Por esa expresión, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, montado en un asno, ¿cierto? Pero él sabía que el lugar que le correspondía tener, ¿cierto? Era esa sencillez, esa humildad, pues también él sabía lo que venía más adelante. Así también él recibió el rechazo, recibió la crítica, la murmuración, por lo tanto, eh, esa es la fuente o es la inspiración que nosotros debemos de tener hoy día frente a eso, a esa situación. La madurez espiritual entonces da testimonio de que estamos muertos a la alabanza y estamos muertos a la crítica. Otra característica de la madurez espiritual es que la persona o el creyente ya es una persona madura y sabia. La sabiduría es parte del creyente maduro. ¿Y a quienes miramos generalmente como sabiduría dentro de una obra, dentro de la iglesia? A los más ancianos, a los que ya han tenido un camino recorrido en la vida, a los que ya llevan tiempo, años, ¿no es cierto?, viviendo su vida de fe, habiendo sido fieles, habiendo sido leales, ordenados, siempre respetuosos de todos. Ya la sabiduría, ¿cierto?, es parte de la vida del creyente maduro. Es una persona que sabe aplicar el conocimiento que tiene de la palabra de Dios en su vida diaria, ¿verdad? Ya no se ha quedado solo con el oír, sino que lo ha practicado permanentemente. Y los demás vemos que aquel o aquella, ¿cierto? En esa condición es una persona sabia que nos bendice, nos ayuda, ¿cierto?, a, a poder caminar de mejor manera delante de la presencia del Señor. También es alguien que sabe identificar la verdadera naturaleza de las cosas visibles o invisibles y encuentra solución para aquello. Generalmente una persona sabia nos está indicando cómo hacerlo para salir de ciertas situaciones. Generalmente cuando estamos nosotros, los más inmaduros quizás, ¿cierto? Frente a situaciones difíciles de la vida, generalmente buscamos a las personas más con mayor sabiduría, con mayores años, con mayor experiencia, para que sus palabras, ¿cierto?, nos ayuden a tomar mejores decisiones. La sabiduría es la mayor virtud de una persona que ha alcanzado madurez. ¿Dónde vemos nosotros madurez espiritual? Entonces, en una persona sabia. ¿Dónde vemos madurez espiritual? Cuando aflora la sabiduría, ¿cierto?, la gracia de Dios ya para indicarnos qué es lo mejor. Pablo decía a los corintios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pablo decía, hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. ¿Ya? Esa es una característica también de aquel que ha alcanzado madurez espiritual. Otra característica de aquellos que han alcanzado madurez espiritual es que es una persona, es un creyente que lleva mucho fruto.
mucho fruto en su vida, están a vista y paciencia de todo el mundo. El árbol se conoce por su fruto y cuando los frutos son grandes, son hermosos, uno a la distancia ve el fruto en un árbol y dice, oh, qué árbol más lindo, qué fruto más lindo lo que está dando, y se alegra el corazón, ¿cierto?, por los frutos que ve. Eh, una manera simple y sencilla de comprobar la madurez espiritual en una persona es por medio del fruto del Espíritu. Vea usted creyentes con frutos. Y usted dirá, sí, esta persona es madura. Un verdadero creyente es maduro cuando se ve que lleva fruto en su vida personal, cuando lleva fruto en su familia, en su manera de conducirse en el reino de Dios. El fruto es la evidencia más exacta para identificar a una persona madura. ¿Ya? El fruto del Espíritu. Jesús decía, voy a citar otro texto, Mateo capítulo 7, versos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? El fruto del Espíritu va a revelar nuestra condición de madurez espiritual. No los dones, no los talentos, no las habilidades, sino más bien el fruto del Espíritu. ¿Ya? Y una quinta característica, tenemos muchas más todavía, creo que no vamos a alcanzar a mencionarlas todas, es que el que ha alcanzado madurez espiritual es una persona que conoce su identidad en Cristo. Ya una persona madura conoce quién es, quién es, quién es él en Dios o quién es ella en Dios. Conoce el propósito de Dios en su vida, conoce el llamado y sabe cuál es su posición ante Dios y no tiene una baja autoestima, sino que ha llegado a conocer su identidad en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Y esa identidad no debe avergonzarnos, que somos hijos de Dios. Conocer nuestra verdadera identidad, sentirnos orgullosos de lo que somos. No podemos menospreciar el amor, la gracia que el Señor, que el Padre ha derramado sobre nosotros. Y me viene a la memoria eh, eh, las expresiones que el Señor usa siempre al comenzar las cartas a las iglesias, ¿ya? A los llamados, a los fieles, a los santos, a los justos. eh, Siempre Dios está usando esas expresiones para referirse a su pueblo, para referirse a sus hijos como fieles, como justos, como santos, ya como ángeles. Entonces, a veces pareciera ser que sentimos un poco de vergüenza al ser tratados de esa manera. Es verdad que aún estamos sujetos a una condición de pecado, el pecado nos abruma, nos rodea, fallamos muchas veces, pero como bien le compartía a alguien hoy día, esa es la mirada nuestra, de nosotros, de este ser pecador. Sin embargo, la mirada de Dios es distinta. Dios nos mira a nosotros primero como sus hijos, como lavados, como redimidos, como perdonados, como justos, como santos, como su iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? No podemos tener una baja autoestima frente a aquello, ni debiera avergonzarnos, al contrario, debiéramos sentirnos orgullosos del trato que Dios tiene para con nosotros. Entonces, el creyente maduro o la creyente madura es aquel o aquella que conoce su verdadera identidad en Cristo. Es alguien que lleva mucho fruto, es maduro, sabio, sabia, está muerto o muerta a la alabanza y a la crítica, y sabe oír también la voz de Dios. Amén. Bueno, he hablado de continuo durante todo este tiempo, durante toda esta hora, y aún nos queda camino por delante. Creo que seguiremos avanzando e introduciendo, ¿no es cierto?,
en estas características de aquel y aquella que ha alcanzado madurez espiritual. Que el Señor les bendiga